Bueno, bienvenidos todos a este nuevo panel que tenemos desde el Patagonia Ecofilm Fest en esta sexta edición. Contentos por estar nuevamente de forma virtual y presencial. La realidad es que venimos trabajando todo el año para ofrecerles un increíble festival y obviamente presente los jóvenes en el PEF nuevamente a través de este panel de educación ambiental y bueno, toda su implementación. Contando un poquito esto de que desde el festival venimos viendo, ¿no?, cómo los jóvenes empiezan a actuar, empiezan a tomar las riendas de todos estos cambios culturales y obviamente a exigir cosas en el presente y no esperar tanto el futuro. La realidad es que, bueno, tenemos a Jackie de Jóvenes por el Clima, tenemos a Rocío de EcoHouse y a Mercedes de Consciente Colectivo. Ellas van a estar contando un poquito cómo vienen trabajando en estas diferentes organizaciones y después vamos a hacer un intercambio por ahí de preguntas o algo que quiera aportar cada uno. Así que bueno, bienvenidas chicas y obviamente empezamos con Mercedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Parecía súper interesante también la posibilidad de estar hablando sobre la ley de educación ambiental y sobre la educación ambiental en sí, que es algo que, bueno, ahora se habla mucho quizás por la coyuntura y porque cada vez más el ambientalismo va ampliándose en la sociedad, pero en realidad hay algo súper interesante para pensar, que es que siempre que hacemos educación, estamos haciendo educación ambiental, ya sea cuando estamos, no sé, en una escuela y estamos revoleando papeles, o estamos en una escuela y estamos de alguna u otra manera no teniendo una gestión apropiada de los residuos. Bueno, como todo lo que es nuestro contacto tanto con lo natural y con lo artificial, como con los demás seres vivos, es parte de lo que trata la educación ambiental. Así que bueno, eso primero para enmarcarlo, y me gustaba tomar siempre para pensar la educación ambiental los aportes de Guillermo Prioto, que es un educador y biólogo que trabajó muchísimo en la educación ambiental, que lo llama práctica social crítica. Y pensar a la educación como una práctica social crítica y a la educación ambiental todavía más como una práctica social crítica, ya nos interpela desde muchos lados. Primero nos dice que, bueno, es crítica porque estamos en una situación en que tenemos que serlo, por nuestra crisis climática y ecológica que estamos atravesando, y crítica también para poder ver las responsabilidades diferenciadas en cuanto a la crisis, ¿no? Sabemos que el sur global no tiene las mismas responsabilidades que el norte global en relación a la crisis que estamos viviendo. Y bueno, me gustaría ir contando un poco sobre qué propone la ley de educación ambiental que tenemos desde ahorita, desde hace poquito. De hecho, plantea a la educación ambiental como algo parecido a una práctica social crítica, que podríamos decir que lo llama intervención político-pedagógica. Y esto es importante porque plantea que para hacernos preguntas de ambiente y para aprender sobre ambiente hay que incomodarnos. No es que vamos a aprender a cerrar la canilla y apagar las luces y eso es educación ambiental, sino que la educación ambiental es mucho más transformadora y tiene que ser mucho más preguntona, que cuestione, ¿no? O a eso, aunque sea, proponemos como educación ambiental, creo que todas las personas que la militamos. Y para contar un poco de qué se trata, tiene muchos ejes. Por un lado, lo que es el respeto y el valor y el reconocimiento a la biodiversidad. Eso es uno de los ejes que tiene la educación ambiental, como, bueno, saber con qué especies convivimos, entendernos a nosotros como una especie, la importancia también entre los ecosistemas. Por otro lado, la educación ambiental planteada en el proyecto también tiene una perspectiva de género, y eso es importante porque entendemos también que no podemos abordar las injusticias ambientales sin entender, o abordar todas las injusticias en general también sociales, ¿no?, sin entenderlas en clave de género, y entendiendo que mujeres y disidencias siempre somos las personas más vulneradas a nivel de garantización de derechos, y lo mismo sucede en los territorios en que hay muchas problemáticas socioambientales. Por otro lado, también el reconocimiento de la diversidad cultural y de los pueblos originarios. Esto también promueve la participación ciudadana. Entendemos también a la educación ambiental como algo clave en el proceso de la formación ciudadana.
tanto en niñas, adolescentes y adultos, entender la interdependencia que tenemos en nuestro ambiente y también la salud, ¿no? Como el ambiente está estrechamente relacionado con la salud, y bueno, siempre decimos esto, pero lo podemos relacionar con la pandemia, pero entender ese vínculo completo con nuestra salud también hace que seamos ciudadanos más críticos, ¿no? No es lo mismo si yo sé que una enfermedad pulmonar que tengo tiene que ver con la contaminación del aire de donde vivo, que si no lo sé. Entonces es muy importante también entender el vínculo con la cuestión de la salud y la participación y la formación ciudadana también para poder intervenir y poder participar y apropiarnos de espacios en los que se pueda debatir y transformar tanto la política y nuestra realidad local. Por otro lado, también la educación ambiental propone estudiar las problemáticas ambientales locales, y esto es muy importante que en la implementación hagamos hincapié, ¿no? Tanto desde la educación no formal como en las escuelas, que cuando trabajemos educación ambiental pensemos en las problemáticas locales, pensemos, bueno, yo vivo en tal lado y acá la problemática es esta, y no irnos siempre al Ártico, o no irnos siempre a, bueno, no sé, quedarnos en los 2000, los 90, cuando hablábamos de la capa de ozono, hablar de las problemáticas locales y actuales que tenemos, que también hace que a las personas con las que estamos trabajando les interpele mucho más. Si estamos trabajando con contaminación por plomo en sangre, si estamos trabajando con contaminación del agua cerca de nuestros ríos, son problemáticas que interpelan mucho más porque muchos de nosotros lo vivimos cotidianamente, ¿sí? Y bueno, también pensar a la educación ambiental como una educación que está súper anclada en una ética que es el valor de la vida por sí misma, tanto el valor de la vida humana como el valor de todos los seres vivos, y también el valor del planeta como por sí mismo, ¿no? Porque siempre si no estamos pensando en una utilidad o en el para qué, y es una educación que en realidad propone como, bueno, volver también a procesos. Cuando se trabaja con niñas es interesante pensarlo como aprendiendo una huerta o aprendiendo, no sé, cómo se lleva de una oruga a una mariposa, aprendemos sobre procesos, sobre la paciencia, sobre cómo las cosas van pasando a lo largo del tiempo y no es todo tan inmediato, y eso es también romper con una lógica de lo digital y de lo inmediato y de lo todo ya y del consumismo que tenemos ahora. Entonces, la educación ambiental, de hecho, a nivel valores y a nivel ética, es también volver un poco a los procesos que, bueno, hoy en día en nuestras instituciones educativas eso ya se fue bastante, ¿no? Como trabajar algo por mucho tiempo, sino que es todo más estanco. Así que bueno, eso también está bueno plantearlo. Después, bueno, el pensamiento crítico, esto también de cuestionar, porque esto es así. Si las problemáticas socioambientales son algo dado, si nuestro ambiente es así, tenemos que adaptarnos constantemente, o si en realidad quiénes son los actores que hacen que esta situación esté dada de esta manera. Eso también está bueno trabajarlo con las personas con las que estamos trabajando educación ambiental. Y bueno, verlo desde la complejidad. Guillermo Prieto también siempre cuando plantea educación ambiental dice, bueno, ¿con qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando con un paisaje? ¿Estamos trabajando con una problemática local? ¿Estamos trabajando con la biosfera? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sobre qué estamos aprendiendo? Porque el ambiente es tan amplio que a veces es difícil pensar, bueno, ¿sobre qué estamos trabajando? Siempre estamos haciendo un recorte cuando hablamos de educación ambiental. Entonces, pensarlo en términos de, bueno, hoy vamos a trabajar, está bien, sobre la biosfera y sobre el cambio climático a nivel atmosférico. Hoy vamos a trabajar, bueno, el cambio climático cómo impacta en esta comunidad. Hoy vamos a trabajar sobre y estudiar los paisajes y estudiar las especies es otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno pensar que cuando hablamos de ambiente hablamos de todo eso y más, de la interdependencia entre lo natural, lo construido, lo ético, lo político, lo cultural, lo social. Entonces, por eso toda educación también es educación ambiental, porque incluye todas las aristas de nuestras vidas, porque es cómo habitamos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con toda la vida, y con lo que hemos hecho, ¿no? A partir de la vida como especie humana. Así que, bueno, eso quería como contar un poco de qué se trata para introducir la conversación. Buenísimo, Mercedes. Muchísimas gracias, la verdad que sí, muy interesante lo que planteas. Obviamente
hablando de eso, ¿no? De lo transversal que es el ambiente y la educación en sí, ¿no? En todos sus aspectos, como vos lo dijiste, tanto en lo ambiental como en la educación en general. Eh, Rocío, ¿querés contarnos un poquito cómo vienen trabajando desde EcoHouse? Y bueno, estas redes que están armando con escuelas, ¿no? Que está increíble contarnos un poquito sobre eso. Vale, sí, te cuento. La verdad es que nosotros desde Cojao venimos, o sea, nosotros nos llamamos como un club de personas que quieren mejorar un poquito el planeta a través de pequeñas acciones multiplicables, y nuestro caballito de batalla siempre fue la educación. Siempre que nosotros, desde que recibimos voluntarios hasta que, no sé, cualquier proyecto que armamos, siempre está destinado a educar en cuestiones ambientales fue en un principio, y después lo migramos a socioambiental por el hecho de que está internamente relacionado, ¿no? Nosotros vemos las problemáticas ambientales y detrás de eso siempre hay algún impacto social y viceversa, ¿no? Detrás de un impacto social vemos temas ambientales. Entonces, como nos pasó esto de cuando estábamos buscando el nombre de los departamentos, siempre estamos incorporando esto de lo que es el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el eje ambiental y el eje social también, ¿no? Y como en EcoHouse, nuestro objetivo en cierta forma es transformar la realidad, ¿no? Porque estamos viendo que la sociedad como está no funciona, el tema económico tampoco está funcionando, el tema ambiental ni hablar. Entonces, siempre estamos pensando en cómo podemos transformar esa realidad. Y es súper importante ver cómo entra acá la educación ambiental, porque para poder transformar la realidad necesitamos dos ingredientes principales, que es conocer la problemática y tener las herramientas de acción. Con lo cual, esos dos ingredientes principales para poder transformar la realidad los da la educación ambiental. Por eso para nosotros es súper importante. Cuando hablamos de qué proyectos tenemos, lanzamos este año la red de escuelas para el desarrollo sostenible, anticipándonos un poco a lo que se viene en la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, en donde se busca esto del federalismo y que cada también región pueda, como mencionaba Mercedes, ¿no? Como ver desde lo local cómo contribuir a la problemática global. Pero también hay muchos patrones en común, y también sucede que por ahí los residuos son problemática también de distintos municipios del país, y por ahí hay herramientas que se pueden utilizar, como no sé, desde hacer un compost, una botella de amor o no sé lo que fuera, que se puedan replicar en distintos puntos de forma local. Entonces, a través de las redes, de esta red de escuelas para el desarrollo sostenible, lo que hacemos es convocar representantes de cada institución educativa para que se sumen y ellos puedan ser voceros de lo que viene trabajando la institución o lo que tiene ganas de trabajar, y encontrar esas herramientas, encontrar ese material educativo y también este intercambio de experiencias que es tan importante, ¿no? Porque como comentaba, tal vez, no sé, tenemos líderes socioambientales que vienen de Salta y algunos de, no sé, de la Patagonia, bien del sur, y bueno, y se intercambian información, fuentes, ideas, proyectos, experiencias, que realmente es súper gratificante, y va de la mano con esto de la ley de educación, ¿no? Como poder también generar esos cuestionamientos, esa iniciativa, esa participación. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos trabajando desde ECO. Y contar también un poco, tal vez lo mencionaba Mercedes, el tema de esto de la educación formal, la educación no formal, ¿no? Y la ley de educación ambiental contempla tres ámbitos, podríamos decir. Uno de ellos es el formal, ¿no? Que es como el que decimos, bueno, la escuela, la universidad, ¿sí? Como estos que tienen un programa, algo más estructurado, algo más como legitimizado, ¿no? De que vos haces el curso y te recibís. Y después también está el ámbito no formal, que involucra lo que son los clubes, las ONGs,
Y después también tenemos el ámbito informal, que también es lo que compete por ahí a una formación más que la tenemos a lo largo de nuestra vida, más flexible, ¿no? Que ahí también juega mucho lo que son los medios de comunicación, las redes sociales. Hoy en día es como que vos entrás al Instagram y encontrás un montón de información, ¿no? Entonces como todo eso está bueno, porque permite también viralizar y permite también que una problemática ambiental que pasa del otro lado te llegue, ¿no? Entonces, bueno, ver cómo podemos utilizar esta ley de educación ambiental para que llegue a todos esos ámbitos. Y también algo que por ahí se pregunta es cuáles son los actores involucrados para poder implementar, porque algo que sucede mucho en nuestro país, que es algo que creo que en la parte ambiental todos los ambientalistas, ecologistas estamos como un poco acostumbrados a que suceda, es que, bueno, se sanciona la ley, buenísimo, y después como que queda ahí, ¿no? Y realmente cuando se sanciona la ley es como la puerta a todo un proceso que se viene y que tenemos que estar ahí con la lupa, los ciudadanos. Es muy importante que nosotros desde nuestro rol, desde nuestro lugar donde estemos, como ya dijimos, los ámbitos de implementación, ¿no? Como que realmente nos interpela a todos porque todos estamos constantemente recibiendo esta información. Entonces, desde donde estemos, nosotros tenemos que ver si se está cumpliendo o no. Si realmente cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela están recibiendo esta educación ambiental, si, no sé, en los medios de comunicación se está informando bien, vamos al club o vemos las ONG, no sé, como tratar de involucrarnos y nosotros ser esos actores también que estamos presentes. Algo que veníamos viendo es el tema de la implementación y cuáles son las entidades que se encargan de implementar. Y tenemos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buenísimo, siempre está presente, ¿no?, en temas ambientales, el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, ¿no? Y acá se incluye, ¿no?, lo que es el Ministerio de Educación y un actor muy importante que es el Consejo Consultivo, ¿sí? Que cuando hablamos de esto de la participación ciudadana, el Consejo Consultivo está conformado por actores como desde pueblos indígenas hasta centros de estudiantes, universidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades nacionales, sector científico, ¿sí? Este Consejo Consultivo tiene hasta organizaciones de recicladores y recicladoras, ¿no? Como realmente es muy como que se nutre de un montón de miradas y perspectivas que puedan dar ese asesoramiento o esa ayuda en el tema de cuáles van a ser las temáticas, las prioridades, en el tema tratar dentro de lo que es la implementación. Pero bueno, así como también es tan amplio y tenemos tantas voces y tanto, también se presentan algunos desafíos, ¿no?, que podemos como pensar, como la implementación de esta estrategia de educación nacional realmente tiene que considerar todo esto de generar consensos, de escuchar las voces, de escuchar también las problemáticas locales, de generar estos espacios de participación, porque por ahí lo vemos ahí en la ley muy bonita, ¿no?, pero tenemos o sea, tiene que suceder. Y esto que también mencionaba Mercedes, de la transversalidad, ¿no? Cuando estamos pidiendo una ley de educación ambiental no estamos pidiendo que haya una materia que se llame ambiente o ecología. Estamos pidiendo que desde desde distintas materias, desde proyecto institucional, se genere esto de la educación y que esté permeada, ¿no? O sea, esté empapada y que se lleve como proyecto y que lo sepa desde la profe de matemática hasta la historia, ¿no? Entonces, bueno, como que ese es también uno de los objetivos y desafíos, ¿no? Como lograr ese compromiso de las distintas partes. Y bueno, y también un poco como pensar cómo es que se articuló y cómo es que se hizo esta ley, digamos, cómo es que nació, como vos mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, en realidad la educación ambiental viene hace ya más de 10 años que venimos un montón de ONGs, un montón de actores, como intentando que se creen estos espacios. Ahora la tenemos formalizada con una hermosa ley,
pero es algo que ya viene hasta desde la reforma, ¿no? Constitucional. En el artículo 41 se habla, hay un montón de acuerdos que hemos firmado, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, hay un montón de leyes que mencionan esto de la necesidad de una ley de educación ambiental para poder garantizar un ambiente sano. Entonces desde ahí las ONGs, yo creo que ¿por qué no se venía generando, no se sancionaba la ley? Porque había muchos proyectos de ley. El tema principal es que ahora creo que estamos más que nunca unidas las organizaciones de la sociedad civil. Se generó como este compromiso de, bueno, romper, digamos, las paredes o los intereses individuales y unirnos por estos intereses colectivos, que es el derecho a tener un ambiente sano. Entonces estamos juntando energías, los distintos actores, y creo que eso fue como digamos la gota que hizo que se pudiera sancionar esta ley tan esperada y que tanto se necesitaba, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil fuimos puente de estas grietas que hay en el tema político, que es algo que hay que hablarlo, ¿no? Porque a veces por tema político, por temas de intereses individuales o de partidos, sucede esto de que no se sancionan leyes porque no se ponen de acuerdo, por el orgullo y un montón de cosas que hay. Entonces, bueno, las organizaciones de la sociedad civil estuvimos ahí como tratando de generar esos puentes para que haya diálogo y para que realmente, digamos, las cosas están sobre la mesa, necesitamos esta ley, estos son nuestros intereses y ustedes tienen que garantizarlos más allá de que les guste o no, o se quieran o no. Entonces, bueno, como que eso fue también un poco, creo, el trabajito dormido que estuvimos haciendo las ONGs, para poder llevar estas necesidades a quienes tienen los recursos para tomar las decisiones e implementar estos cambios, ¿no? Que es el Estado y el sector privado. Y una muestra de eso fue la campaña de Ley de Educación Ambiental Ya, en donde participaron muchas ONGs, y bueno, las firmas que se juntaron realmente mostraron la necesidad y el interés de la población. Así que bueno, eso es un poco también para la evidencia que se muestra de que la población quiere cambio, quiere esta transformación de la realidad, y por ahí es el camino, ¿no? El camino de la sostenibilidad, de tener en cuenta lo social y lo ambiental es igual de importante que lo económico. Entonces, eso es lo que se está poniendo sobre la mesa hoy en día. Así que eso fue un poco lo que vinimos trabajando desde EcoHouse con otras organizaciones y un poco nuestra experiencia y lo que hemos visto en cuanto a esta ley. Así que bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir desde ECO. Gracias, Rocío. Increíble. La verdad que sí, están haciendo un trabajo espectacular. Me quedé pensando un poquito con las herramientas, ¿no?, que tenemos hoy en día a mano, aparte de la ley, obviamente. Esto de la creatividad, del lenguaje, ¿no?, que utilizan desde EcoHouse para llegar a más público de una forma lúdica, de una forma interesante, de una forma que atrape. Me parece que eso es una herramienta espectacular para empezar a utilizar. Desde el festival la intentamos impulsar a través del cine, de algo lúdico también. Y cuando te escuchaba también pensaba esto de la inclusión, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Las leyes y las cuestiones ambientales tienen que tener acceso, ¿no? La gente tiene que tener acceso en todos los niveles sociales. Y bueno, buscar estrategias también para llevar a implementar a esos lugares, ¿no?, para que se pueda llegar con esa comunicación. Jackie, contanos un poquito el rol de la juventud, a tu entender, sobre esta ley. Bueno, muchas gracias, Joel. Antes de empezar, quiero agradecerles, bueno, por supuesto, a toda la gente del festival y todas las personas que están atrás de este proyecto hermoso y súper importante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por invitarme a ser parte de este panel con semejantes oradoras, así que gracias. Bueno, la juventud, por supuesto, que en todo esto tiene un rol fundamental. Hoy en día y desde hace ya un tiempo la juventud viene llevando la delantera en todo lo que es la lucha contra la crisis climática y ecológica que nos está atravesando, y en particular, bueno, la Ley de Educación Ambiental es un logro en parte nuestro, en parte de las organizaciones que vienen llevando adelante la militancia por lograrla, y por supuesto
el producto de muchísimos años, como bien mencionaban anteriormente, de muchísimo esfuerzo de educación ambiental en las calles, en los colegios, en un montón de ámbitos, y de parte de un montón de organizaciones y de actores que venimos laburando con esto hace muchísimo tiempo. En particular, destaco de la ley de educación ambiental que tenemos, bueno, que se sancionó ahora, algo muy interesante, que creo que es uno de los puntos más novedosos, que es bueno, la incorporación de la ley de educación ambiental como parte de la currícula, bueno, en los colegios, digamos, de la educación formal de la juventud. En ese sentido, bueno, si bien entendemos a la educación ambiental extendida a todos sus ámbitos, desde formal e informal, todo lo que es educación ambiental informal ya lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, ya conocemos sus desafíos, ya, bueno, es una realidad, pero la educación ambiental formal trae consigo, con la sanción de esta ley, un montón de desafíos a implementarse y un montón de discusiones que me parece como interesante abordar. En ese sentido, creo que la educación ambiental es una de las principales herramientas que contamos hoy para promover un cambio en la forma en la que nos relacionamos como sociedad con el medio que nos rodea, así como también es una de las herramientas principales que tenemos para hacerle frente a esta crisis climática y ecológica que hoy nos está atravesando. Y parte, bueno, de la solución a los problemas ambientales creo que está en construir y consolidar una ciudadanía consciente, responsable y que se involucre activamente y que tenga un rol protagónico. En ese sentido, bueno, la educación ambiental suma un factor clave y es que pone en el centro a uno de los actores principales de todo esto, que son, bueno, las juventudes, las infancias, las adolescencias, como mencionaba antes, quienes venimos llevando la delantera de esta causa desde hace ya un rato, y quienes también somos y vamos a ser los que ocupemos los lugares de toma de decisiones y dirijamos el rumbo del país y de la sociedad en el mediano y corto, largo plazo. En ese sentido, ser joven y tener acceso fácil, digamos, a Internet, a las tecnologías, no nos hace inherentemente conocedores o capacitados para enfrentar esta crisis. Para ello necesitamos de una formación, sea formal o informal, lo que sea, no es suficiente con que la información nos rodee, sino que también tenemos que incorporarla. Y en ese sentido, bueno, la educación ambiental asume un rol central. Sin embargo, cuando lo pensamos exclusivamente en el ámbito formal, en cómo se va a llevar a cabo esa educación a los jóvenes en las escuelas, surgen un montón de desafíos, surgen un montón de puntos a tener en cuenta. El principal es que ya partimos de una base compleja, que es que, bueno, a lo largo de todo nuestro país, a lo largo y a lo ancho, los jóvenes, los niños, los adolescentes sufren o viven, mejor dicho, realidades muy heterogéneas. En ese sentido, ya partimos de la base con que el acceso a la educación en general es muy diferente para aquellos jóvenes que viven en las grandes ciudades, para aquellos que viven en los pueblos del interior del país, en donde incluso no en todos los pueblos hay escuelas en todos sus niveles, algunos tienen que vivir viajando, no acceden de la misma forma a la educación aquellos que tienen que cruzar una montaña o el otro lado del río para ir a la escuela, o que tienen que caminar o cabalgar durante kilómetros para acceder bueno, a las instituciones o incluso acceder a Internet para hacer las tareas. Obviamente que el rol de las escuelas y de las y los educadores es clave, y este rol también es heterogéneo, este rol no es igual a lo largo de todo el territorio. En muchos casos las escuelas no son solamente escuelas, son mucho más que eso, son hogares, es el lugar donde los chicos no solamente reciben educación o los conocimientos sobre un tema, sobre una materia, también reciben un plato de comida y quizás el único en todo el día. Entonces, pienso que plantear, bueno, a la educación ambiental formal ante este escenario es también pensar, bueno, cómo nos paramos en esta realidad y cómo queremos que sea la educación ambiental, bueno, en un escenario tan heterogéneo.
En ese sentido, así como lo es el acceso a la educación, las problemáticas ambientales son sumamente heterogéneas a lo largo de todo el país. Sin embargo, no todo el mundo las conoce, e incluso algunas, bueno, no solamente que están sumamente invisibilizadas para las personas que quizás no viven en esos lugares, sino también para las personas que habitan en un mismo lugar. Pongo por ejemplo, acá en Rosario, en el último año sufrimos una de las temporadas de incendios, de quemas en el delta del río Paraná, una de las más atroces que sufrimos en las últimas décadas, y todo y cada una de los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos conocemos perfectamente las consecuencias de quemar y de perder uno de los humedales más importantes del país. Sin embargo, son muy pocas las personas que conocen la realidad, por ejemplo, de los humedales urbanos, esos que se encuentran a la vuelta de nuestras casas, o sobre los que se construyen, no sé, plazas, por ejemplo, y que se ven sumamente afectados por el avance inmobiliario, por un montón de actividades. Y el desconocimiento de la ciudadanía también juega a favor de quienes llevan adelante este tipo de actividades que impactan en los ecosistemas. Entonces, como cerrando estas ideas, creo que necesitamos una educación ambiental que sea emancipadora, una educación que no sea puramente testimonial, que no signifique solamente talleres de compostaje o reciclajes como ocurre hoy en día, y no porque eso esté mal, sino porque todo lo contrario, está buenísimo, pero también necesitamos ir un poco más allá. O sea, entendiendo, digamos, a la educación ambiental en el ámbito puramente formal, necesitamos que sea una materia dentro de la currícula, que sea obligatoria, que no quede relegada a que el dictado quede a voluntad de las instituciones, que los educadores estén formados en el tema, que sea una materia transversal, que tenga un enfoque holístico. Abordar educación ambiental implica abordar la historia de nuestro país, de nuestro continente, abordar, ciencias sociales, ecología, política, economía, y una larga lista de etcétera, ¿no? Por supuesto, la implementación de esta ley, la implementación de la educación ambiental, tiene que venir acompañada de un tejido de redes que enriquezcan el abordaje entre organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades, de las instituciones. La educación ambiental tiene que ser, mucho más que una materia o una normativa legal. Tiene que ser una política de Estado, tiene que obviamente tener un financiamiento acorde, tiene que ser una estrategia federal que atraviese todos estos desafíos. Tiene que ser una estrategia democrática, por supuesto. Creo que ya, como para cerrar, la educación ambiental, como bien decían mis compañeras, tiene que trascender el aula, llegar a las instituciones públicas de toda índole, a la política, a quienes deciden, a la ciencia, a la ciudadanía, a cada rincón del país, básicamente. Hoy la educación ambiental, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es la herramienta que creo más fuerte que tenemos para construir una sociedad que se involucre, que genere cambios en las comunidades, que sea consciente, que sea empática, que se sienta parte de lo que lo rodea, que valore, que conserve, que defienda. Es, por excelencia, la herramienta que nos hace libres de elegir, de hacer y, principalmente de pensar y de criticarnos y cuestionarnos todo. Así que, básicamente eso. Buenísimo, Jackie. Nada, espectacular. Rocío, Mercedes, Jacqueline, la verdad, muchísimas gracias. Por último, me gustaba invitarlas a si ustedes quieren impulsar alguna causa puntual. Como decimos, estos espacios están hechos para eso. Quizás, mucha gente las esté escuchando y se interese en algo puntual que ustedes quieran compartir del lugar o del momento que están impulsando en este momento, ¿no? Bueno, sí, nosotros desde ECO queremos aprovechar para invitar a, si hay docentes mirando, si hay alguna organización de la sociedad civil, si quiere participar, está Redes, que es para esto de las escuelas que quieran sumarse y pertenecer a este lugar de intercambio y de también acceso a información para
pedagógica y también recibir capacitaciones, y después desde FOES, que es el Foro de Organizaciones para el Desarrollo Sostenible, de Educación para el Desarrollo Sostenible, que la idea de este espacio, de este foro, es similar, pero es crear alianza y poder generar este intercambio también entre las escuelas y estas organizaciones que se dedican a la educación, entonces generar esos puentes, que si hay una escuela que necesita algo relacionado, no sé, a energías renovables, a biodiversidad, a compost, bueno, acercar esta información. Así que bueno, están invitados, pueden entrar a la página de Cohouse, www.cohouse.org.ar, y ahí van a encontrar toda la información sobre FOES y redes, y hay mucha más info también, así que bueno, los invitamos ¿sí? a participar de estos proyectos. Buenísimo. A mí me gustaría aprovechar para convocar también un tema que no pensamos a veces como ambiental, pero que tiene muchísimo que ver con el modelo productivo y agroalimentario de nuestro país, que es el proyecto de ley por etiquetado frontal, que falta poquito para que pueda ser ley. Esperamos, faltaría poquito si tuviéramos fecha para votación en el recinto en diputados, pero no tenemos fecha. Allá hace casi un año va a ser que el Senado lo aprobó casi por unanimidad. Así que bueno, sí, también para docentes, como decía Rocío, está buenísimo como poder cuestionar qué es lo que consumimos, poder trabajar con también la educación alimentaria, que está muy ligada a la educación ambiental, y más en estos tiempos en que es importante tener hábitos cada vez más saludables con el ambiente y con nosotros, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, yo por último hago un llamado a los y las jóvenes a las que les llegue este panel y este mensaje, y es que se involucren en esta causa, militen en el espacio que sea, que se sientan más identificados, identificadas, pero bueno, activen, militen, involúcrense, que bueno, de esta salimos todos juntos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar en la 6ª edición del PEF, y obviamente invitarlos a todos a seguirlos a ustedes en sus redes y en sus campañas, porque bueno, están llevando todo adelante y la verdad que lo hacen a pulmón. Así que bueno, muchas gracias, esperemos que sigan disfrutando del festival, encantados, y bueno, un saludo para todos. Chao, muchas gracias.